de su gracia, de su sabiduría, aún más, Señor, de su presencia, de su espíritu, mi Rey. Cada palabra, Señor, que Él nos vaya a compartir, sea guiada por tu Santo Espíritu. Revístelo en esta hora, Señor, de tu autoridad, esa autoridad que solamente tú nos puedes dar. Escrito está en tu palabra, Señor, que recibiríamos poder, Señor, poder para testificar de ti, Señor, para testificar de tu palabra, para darte a conocer, mi Rey, cuando haya descendido sobre nosotros el Espíritu de Dios, el Espíritu de verdad, el Espíritu de sabiduría, el Espíritu de ciencia. En esta hora pedimos que Él sea revestido de tu Espíritu, Señor, de tu presencia, mi Rey. Recibe honra, recibe gloria, recibe alabanza y recibe la adoración nuevamente, mi Dios. Gracias, Señor. Amén y amén. Con nosotros nuestro pastor. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Saluda al hermano que tiene a su lado por un momento. Dígale bienvenido a la casa del Señor. Amén. ¿Cuántos creen que Dios es bueno? Y hoy Dios tiene una palabra para cada uno de nosotros. Amén. Diga conmigo, hombres y mujeres que le creyeron a Dios. Amén. Así que ahí donde usted se encuentra, le invito a abrir su Biblia en el libro de Hebreos, capítulo 11. Hebreos capítulo 11, versos 23 al 28. Nos colocamos de pie y hacemos reverencia a la palabra del Señor en esta mañana. Libro de Hebreos capítulo 11, verso 23 al 28. Dice la bendita y santa palabra de Dios en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por la fe, Moisés cuando nació fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Por la fe celebró la Pascua y la aspersión de la sangre, para que el que destruía a los primogénitos no los tocase a ellos. ¿Cuántos dan gloria a Dios? ¿Cuántos creen que Dios va a hablarnos en esta mañana? Puede tomar asiento en esta mañana. La carta a los Hebreos es una carta que nos motiva mucho. A todo aquel que conoce del Señor es una carta que le va a motivar, le va a animar. Pero también es una carta que nos va a desafiar. Nos va a desafiar si es que en realidad queremos transitar por el camino de la fe. Hoy vamos a hablar de algunos de esos hombres que nos menciona el libro de Hebreos en el capítulo 11, los cuales se les ha denominado los héroes de la fe.
hombres que en realidad le creyeron a Dios, y uno de ellos fue Moisés. Moisés fue un hombre que experimentó el poder de Dios sobre su vida. Moisés nació y vivió por puro milagro. En el verso 23 dice la Biblia: por la fe, Moisés cuando nació fue escondido por sus padres. ¿Cuánto tiempo? 3 meses. Porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. El rey había dado la orden de que se matara a todo niño recién nacido. Y entre ellos estaba Moisés. Pero hubieron unos padres que tuvieron fe. Creyeron que Dios era poderoso para guardar a su hijo. Había un decreto de muerte para todos los israelitas que nacieran, pues el rey temía que se levantara un libertador que sacara a Israel de la esclavitud. Pero sus padres lo protegieron por un tiempo prudente, dice la Biblia, 3 meses. ¿Cuántos de los que están aquí confían en la providencia de Dios? ¿Cuántos de los que están aquí confían en que venga lo que venga, Dios tiene el poder para guardar a los que son escogidos? Y Moisés era escogido por Dios. Dice la Biblia que sus padres lo echaron al río, lo echaron al Nilo, y de ahí, de ese río, de ahí lo rescató el Señor. Por eso entendemos que Moisés fue un hombre que vivió por puro milagro de Dios. Tú y yo no somos resultado de ninguna casualidad. Somos el resultado de la gracia y el favor de Dios sobre nuestras vidas. ¿Cuántos lo creen? Si hasta el día de hoy Dios te tiene en este lugar, es porque tú eres importante para Él. Es porque Él tiene un propósito contigo y te va a usar de una manera poderosa. ¿Cuántos dicen amén? Mire, por la fe ya grande Moisés, dice la Biblia, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. Moisés tenía grandes convicciones acerca de quién era su padre. Él sabía que sus padres reales no eran los que lo habían criado. Él sabía que su padre, su verdadero padre, era aquel que estaba en el reino de los cielos. ¿Cuántos dicen amén? Qué bonito sería ver que la iglesia del Señor tuviera la convicción acerca de Dios tan grande para entender que no somos de este mundo, para entender que no pertenecemos a este mundo, para entender lo que dice la Escritura, que aunque padre o madre me dejaren, con todo Jehová nos recogerá. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Moisés rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. Él lo que dijo fue: estos no son mis verdaderos padres. Y quizá lo habían criado, le habían dado cariño, le habían dado amor, le habían dado sabiduría, conocimiento. Pero él entendió que el que lo había llamado era el Dios Todopoderoso, el gran yo soy. ¿Cuántos lo creen? Por la fe Moisés, dice la Biblia, escogió ser maltratado, dice la palabra del Señor, con el pueblo de Dios, antes que gozar de los placeres temporales del pecado. Por eso a muchos no les gusta ser cristianos, porque muchos comprenden que el cristiano lleva sufrimiento. Muchos comprenden que el cristianismo va acompañado de sufrimiento por causa de aquel que nos llamó. Y Moisés, dice la palabra del Señor, que escogió ser maltratado con el pueblo de Dios, escogió sufrir antes que gozar de los deleites temporales del pecado.
Los deleites que el pecado produce son temporales. Un día pasarán. Pero dice la palabra del Señor que el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Siempre les he enseñado, iglesia, escoge las cosas eternas, no las temporales. Pon tu mirada en las cosas eternas. Pon tu mirada en lo que no acaba, en lo que no perece. Pero a veces ponemos más la mirada en las cosas que perece. Y sabe una cosa, el Señor dice: busquen primeramente el reino de Dios y su justicia. Su reino es eterno, su reino es inconmovible, no tiene fin. Su justicia es para siempre. ¿Cuánto da gloria a Dios? Nuestro Dios es eterno. Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Él permanece para siempre. Pongan los ojos en Jesús, que es el autor, que es el consumador de nuestra fe. Hay algo importante aquí. Verso 26. Teniendo por mayor riqueza el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios. Porque tenía puesta la mirada, ¿dónde? En el galardón. Jesús dijo que venía pronto y venía con un galardón para premiar a todo aquel que haya hecho lo bueno. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Mire, dice la palabra del Señor, verso 28: por la fe celebró la Pascua y la aspersión de la sangre, para que el que destruía a los primogénitos no los tocase a ellos. En aquel tiempo Moisés celebró el sacrificio de los corderos. Dice la Biblia, para que aquel que pasaba a matar no los tocare a ellos. Y dice la Biblia allá en Génesis que por mandato de Dios se le ordenó al pueblo que celebraran la Pascua por muchas generaciones. ¿Sabe una cosa? Nosotros hoy seguimos celebrando la Pascua porque celebramos a Cristo, porque celebramos al Cordero de todos los corderos, porque celebramos a aquel que derramó su sangre para que la muerte no tuviera autoridad sobre nosotros. La Biblia enseña que la muerte a él no pudo detenerlo. Mire, usted, no sé si usted se alegra de eso, pero yo me alegro de eso. Yo me alegro de eso, de que Cristo un día, así como Jehová el Padre le mandó a Moisés a sacrificar corderos y a rociar la sangre sobre las puertas para que el que pasara, para que cuando Jehová pasara no matara a los del pueblo de Israel. Un día el mismo Jehová envió al cordero para que usted y yo no muriéramos, sino que cuando partamos de este mundo durmiéramos. ¿Cuántos creen esa palabra? ¿Cuántos creen esa palabra? Dile al que está a tu lado: celebra cada día la Pascua. Amén. Vamos con otro personaje del libro de Hebreos. Hebreos capítulo 11, verso 11. Una mujer. Cuando se habla de los personajes de Hebreo, casi nunca se mienta a las mujeres, pero aquí nos habla de una mujer. Verso 11: por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Dígale al que está a su lado: Dios es fiel. Dios es fiel.
Sara fue una mujer que se sometió a la decisión que su esposo tomó. Mire, Génesis 11:31 dice: tomó Taré a Abraham su hijo y a Lot de Harán, hijo de Harán, hijo de su hijo, y a Sarai su nuera, mujer de Abraham su hijo, y salió con ellos de Ur de los caldeos para ir a la tierra de Canaán, y vinieron hasta Harán y se quedaron allí. Quizás Sarai en ese momento pudo haberle dicho a Abraham: no nos vamos de aquí, porque es tu papá el que nos está llevando. Ya tú y yo somos familia, ya tú y yo estamos muy grandecitos, nosotros debemos tomar nuestras propias decisiones. Pero ella lo que entendió es que Abraham había obedecido antes la voz de su padre y sabía que un mandato venía por jerarquía, y si Abraham obedecía la voz de su padre, ella, obedeciendo la voz de su esposo, también estaría haciendo lo bueno. Y se fueron, dice la Biblia. Sara reconoció, Sarai en ese momento todavía no se le había cambiado el nombre. Sarai reconoció la autoridad de su esposo. Sarai tenía confianza en que era Dios quien había hablado a su esposo. Sarai sabía que su esposo era un hombre que podía escuchar la voz de Dios. ¿Cuántos están aquí? Iglesia, todo aquel que sea esposo es cabeza en el hogar. Amén. Y esta es una palabra para las esposas. Aprendan a escuchar la voz de Dios a través de la voz de su esposo, si es un hombre de Dios. Amén. Ahora, van a haber mujeres que no tienen un cabeza varonil en su hogar. Sepa usted, mujer, que Jesús es la cabeza de su hogar. ¿Cuántos dan gloria a Dios? ¿Cuántos dan gloria a Dios? Jesús es la cabeza del hogar. Amén. Pero también va para los hijos. Siempre será un desafío para los hijos ser sensibles a la voz de Dios y a la voz de sus padres. Déjeme decirle, hijo, que estás en esta mañana, Dios puede hablar a tu vida, a la voz, a través de tu padre, a través de tu abuelo, a través de tu abuela, porque son las personas que Dios colocó para que su mensaje se extendiera por todas las generaciones. Y Sarai fue una mujer que reconoció eso, a tal punto que dice la palabra que Dios le cambió el nombre. Allá en Génesis 17:15 dice: dijo también Dios a Abraham: a Sarai tu mujer no la llamarás Sarai, la llamarás Sara. Sara será su nombre. ¿Y sabe qué significa Sara? Sara significa princesa. Miren lo bueno que es Dios. Dios exalta a aquel que reconoce la autoridad. Dios exalta a aquel que logra reconocer que por encima de él hay otro que es autoridad. Por eso dice la Biblia que Dios a Jesús lo exaltó hasta lo sumo, porque Jesús supo reconocer la autoridad del Padre. Porque Jesús supo reconocer que por encima de él había otro con más autoridad. Por eso cuando estaba allá en el huerto de Getsemaní le dijo: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no, Señor, hágase tu voluntad, mas no la mía. ¿Cuántos están aquí? Por eso dice un día, dice la palabra, que un día el príncipe de los pastores vendrá con una corona. ¿Cuántos están aquí? Mire, Dios puede cambiarte el nombre. Dios puede cambiarte el nombre. Dios le cambió el nombre a Sara.
a Sarai y le puso Sara, que significa princesa. Es porque Dios estaba recompensando con ese nombre a la mujer que había reconocido la autoridad. Y mire que ella era estéril, pero su esterilidad no fue un limitante para su fe. Dice la Biblia, por la fe, la misma Sara, siendo estéril. ¿Por qué dice la Biblia la misma Sara? Porque es que en otro tiempo ella se había reído, porque quizás dudó de lo que Dios podía hacer, pero ella empezó a creer, porque era Dios quien había hablado. Por eso dice la Biblia, por la fe, la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerzas para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó. No fue por otra cosa, no fue porque ella era tal vez una mujer hermosa, fue porque creyó. No era ni siquiera porque era la mujer de Abraham, fue porque creyó. Vuelvo y te lo repito, fue porque creyó que era fiel aquel que lo había prometido. Amén. A Dios no lo mueve tu necesidad. Déjeme decírselo otra vez. A Dios no lo mueve tu necesidad. A Dios lo mueve tu fe. ¿Sabe por qué? Porque Él conoce tu necesidad, pero Él está esperando es que tú creas. Él conoce, Él sabe de qué cosas, dice la Biblia, de qué cosas tenemos necesidad antes que le pidamos. Pero Él espera que clamemos, porque dice en su palabra, clama a mí y yo te responderé. ¿Cuántos lo creen? Sara tenía limitantes, pero reconocía la grandeza del Señor. No podía dar a luz, pero sabía que Dios es un Dios que la haría fértil. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Miren, la fe es el fundamento para todo hombre, mujer, niño, joven que quiera apoyarse en el Señor. La fe va a ser siempre ese fundamento. No podemos dejar de creer. El que deja de creer deja de agradar a Dios. El que deja de creer deja de agradar a Dios, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Hebreos capítulo 11, verso 8. Hablemos ahora de Abraham. Abraham, el esposo de Sara. Por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Abraham fue un hombre que oyó, creyó y obedeció a Dios. Diga conmigo: oír, creer y obedecer. Dígalo nuevamente: oír, creer y obedecer. Génesis 12:1. Jehová le dijo a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré. Para poder llegar a un nivel alto de fe y de obediencia es necesario que podamos escuchar la voz de Dios. Dios nos ha dejado su palabra y a través de ella Él nos habla. Y a través de ella continuamente Dios está exhortando, redarguyendo, instruyendo a su pueblo. Aquí en el libro de Génesis no dice la forma quizá en como Dios le habló. Abraham solo dice que le habló. Un factor importante en la vida del hombre es aprender a escuchar la voz de Dios. Aprender a escuchar la voz de Dios. Saber exactamente cuándo es que en realidad Dios te está hablando.
En este tiempo, Dios todavía sigue hablando, y de muchas maneras, a través de una prédica, quizá a través de una canción, a través de su palabra, que es la profecía más segura que tenemos, a través de una oración. Pero tristemente nuestros oídos están muy distraídos, nuestros sentidos están distraídos, porque corremos a diario detrás de voces extrañas, porque corremos a diario a escuchar a quien no tenemos que escuchar. Le escuchamos más al de la televisión, le escuchamos más al vecino que no conoce de Dios, le escuchamos más al que no viene a la iglesia que aquel que viene y puede darte un consejo sabio. Aprende, iglesia, a escuchar la voz de Dios, como Abraham aprendió a escuchar la voz de Dios. Cada día en tu oración dile: Señor, agudiza mi oído para que yo pueda escuchar tu voz. Abraham no solamente oyó, sino que también creyó. Génesis capítulo 12, verso 2 y 3. La promesa de Dios para Abraham: le dijo: y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Dios le había prometido a Abraham que haría de él una nación grande y que sería de bendición a todas las naciones, y Abraham lo creyó. Quizá a pesar de su limitante física, quizá él vio: no, pero si mi esposa es estéril, ¿cómo es posible que Dios va a bendecirme y va a multiplicarme? ¿De dónde? ¿Sabe una cosa? Muchos oyen pero no creen. Muchos escuchan pero no creen. El éxito de la vida cristiana no es solamente ser oidor, sino también ser un hacedor. Y cuando tú pasas del punto de oír al hacer, es porque estás creyendo. Y ¿sabe qué dice la Biblia? Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció. Diga conmigo: obedeció. ¿Para qué? Para salir al lugar que había de recibir como herencia. Y salió. No se quedó. Salió sin saber a dónde iba. ¿Saben? Los planes de Dios son perfectos. Los planes de Dios son perfectos. Muchos de los que están aquí les ha tocado salir sin saber a dónde van. Les ha tocado emprender sin saber a dónde va a terminar ese emprendimiento. Les ha tocado iniciar un proceso sin saber hacia dónde van. Pero déjame decirte, si fue Dios quien te llamó, Él ya tiene planeado el destino. Él ya tiene planeado el lugar hasta donde vas a llegar. ¿Sabe por qué? Porque basta solamente con que creas y obedezcas lo que Dios te está diciendo que hagas. Pero muchos oyen y no obedecen. Y Abraham obedeció, por la fe obedeció. Verso 4. Y se fue Abraham, Génesis 12:4. Y se fue Abraham como Jehová le dijo, y Lot fue con él. Y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. Yo no me imagino quizá un hombre de 75 años de edad emprendiendo un viaje porque va a lanzarse a un proyecto grandísimo, porque va a quizá expandirse. Ya quizá un hombre de 75 años no tendría fuerza, pero Abraham creyó que era Dios quien lo estaba llamando. Y si Dios te está llamando, iglesia, no importa la edad que tengas, Dios quiere usarte para su servicio. Amén. No basta solamente con oír, es necesario obedecer. Y obedecer abre la puerta de la bendición de Dios. ¿Cuántos están aquí? Dile al que está a tu lado: obedecer
te abrirá muchas puertas de bendición. Hebreos 11:7. Vamos de atrás hacia adelante. Noé. Dice la Biblia: por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Y por esa misma fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. En medio de cualquier situación difícil que el mundo esté pasando, Dios va a intervenir en beneficio del hombre, porque Dios es un Dios misericordioso. ¿Cuántos creen que nuestro Dios es un Dios de misericordia? La época en que vivió Noé no está muy alejada de lo que en realidad vivimos hoy. Porque la época en que Noé vivió era una época donde había mucha descomposición moral, donde había mucho pecado, donde ya el hombre había apartado sus ojos de Dios y Dios había decidido destruir la tierra. Pero escogió un varón y a su familia para bendecir las naciones. Iglesia, estamos a la expectativa de un juicio que viene sobre el pecado y sobre el pecador. Estamos a la expectativa de un juicio que viene para todo aquel que no decida caminar con el Señor. Pero antes que venga ese juicio, Dios levantará una generación que va a ser de bendición para prevenir a otros de ese juicio. Tú y yo somos la generación encargada de prevenir al hombre acerca de ese juicio y de persuadirlo a que busque del Señor. El desafío de Noé no era fácil. Era un desafío fuerte. Porque el mensaje de Noé, o la labor de Noé, era ser pregonero de justicia. Él tenía que anunciar el juicio de Dios que venía sobre la tierra, sobre los hombres. Para ese entonces Dios había decidido que la vida de los hombres fuera de 120 años. Pero en Génesis capítulo 6, verso 3, dice el Señor que Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Hablándolo de otra manera, Noé tenía la aprobación de Dios. En el Nuevo Testamento, Pablo, hablando a Timoteo, le dice: procura presentarte ante Dios aprobado. Aquel Noé que halló gracia ante los ojos de Dios fue aprobado por Dios para preservar la vida aquí en la tierra. Hoy en día tú y yo hemos hallado gracia ante los ojos de Dios por medio de Jesucristo, para continuar la labor que Jesús vino a hacer. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Génesis 6:13. Dijo pues Dios a Noé: he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y he aquí que yo destruiré la tierra. Hazte un arca de madera de gofer, harás aposentos en el arca y la calafatearás con brea por dentro y por fuera. Y de esta manera la harás 300 codos de longitud del arca, de 50 codos su anchura y de 30 codos su altura. Dios le mostró a Noé su plan. De seguro Noé también era un hombre que escuchaba la voz de Dios,
Porque para que Dios le revelara su plan, debía ser un hombre que tenía comunión con Dios. Porque Dios revela sus planes a sus íntimos. Vuelvo y te lo repito, Dios revela sus planes a sus íntimos. No cualquier aparecido puede decir Dios me habló. Déjeme decirle una cosa, hoy en día hay muchos falsos profetas hablando en nombre de Dios y atribuyendo cosas al Espíritu que no son del Espíritu. Para poder escuchar la voz de Dios, debemos tener intimidad con Él. ¿Por qué le digo esto? Cuando Dios habló a Moisés, el pueblo tuvo miedo. El mismo Moisés tuvo temor al escuchar la voz de Dios. A tal punto que el pueblo le dijo a Moisés: Moisés, mejor háblanos tú y que no nos hable Jehová, porque quizás seamos consumidos por él. ¿Se da cuenta usted lo que abarca el hecho de que Dios hable? Por eso hoy en día cualquiera dice: Dios me habló, Dios me dijo. ¿Qué te dijo? ¿Qué te habló el Señor? Si cuando Él habla toca, si cuando Él habla transforma, si cuando Él habla nos hace temblar. El pueblo tembló al escuchar la voz de Dios. Y el Señor dice: estaré atento a aquellos que tiemblan ante mi palabra. Dios le reveló su plan a Noé. Le dio un mandato. Le dijo cómo hacer las cosas. Le reveló cómo sería su juicio. ¿Y qué hizo Noé? Con mucho temor, dice la Biblia, construyó el arca, porque fue advertido de cosas que aún no se veían. En aquel tiempo no llovía. En aquel tiempo la tierra era simplemente bañada por un rocío. Por eso la Biblia habla del rocío sobre el monte Hermón, porque en ese tiempo no llovía. Y dice la Biblia que Noé fue advertido de cosas que aún no se veían. Nosotros en este tiempo estamos siendo advertidos de cosas que no hemos visto. Estamos siendo advertidos de un Cristo que viene por su pueblo. No lo hemos visto. Estamos siendo advertidos de una ira venidera sobre la humanidad. No la hemos visto. Pero debemos, como Noé, obedecer por la fe. ¿Cuántos están aquí? Y fue hecho heredero de justicia que viene por la fe. ¿Cuál fue la promesa? Dios establece un pacto con Noé y su familia. Dios quería salvarlos a ellos por medio del arca. Cada vez que Dios vaya a manifestar su juicio, juntamente con su juicio, manifestará su misericordia para aquellos que pueden creer en Él. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Noé no dudó. Noé no cuestionó. Noé no se resistió a la voz de Dios. Noé hizo conforme Dios le había ordenado. Es decir, que Noé le creyó a Dios. ¿Cuántos están aquí? Dile al que está a tu lado: créele al Señor. Hebreos 11:5.
un hombre que caminó con Dios. Por la fe, Enoc fue traspuesto para no ver muerte y no fue hallado, porque lo traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. ¿Cuántos están aquí? Hemos estado hablando de estos hombres, y Enoc fue un hombre que dice la Biblia que caminó. Hubo uno que creyó, hubo uno que obedeció, pero Enoc fue uno que caminó con Dios. Mire, ningún hombre sobre la tierra se atrevería a caminar con un desconocido. Para usted caminar con alguien debe conocerle, porque usted quizás no conoce sus intenciones, debe conocerle. O dígame usted, si pasa un desconocido por ahí y le dice, vamos, caminemos, usted se va a ir con él así porque sí. Usted primero indaga quién es, cómo actúa, qué hace, cómo es su carácter, cómo es su temperamento. El hecho de que no caminara con el Señor implica saber que no, de una u otra forma, buscó la manera de conocer a Dios. Quizá él no tenía todos los recursos que nosotros tenemos hoy. Tenemos la Biblia en diferentes formatos. Se predica por la televisión, se predica por la radio. En ese tiempo Enoc no tenía eso. Pero de que conoció a Dios, lo conoció, porque caminó con él. Amén. Este hombre caminó con Dios, y tomemos muy en cuenta esta palabra. Vale la pena conocer a Dios. Por eso hoy en día muchos no perseveran en los caminos de Dios, porque no conocen a Dios. Cuando tú en realidad empiezas a conocer a Dios de una manera íntima y profunda, es cuando empiezas a afirmarte en sus caminos, porque le conoces, porque sabes cómo es Él, porque llegas a entender que así como Dios es amor, también es fuego consumidor, porque llegas a comprender que delante de Él somos todos pecadores, porque llegas a comprender que así como Él salva, también condena, porque llegas a entender que Él es un Dios de amor, porque llegas a entender que Él es un Dios que perdona, porque llegas a entender que Él es un Dios de misericordia. Caminar con Dios para Enoc significó consagración. La época en la cual Enoc vivió fue una época también de corrupción, de inmoralidad. Pero a pesar de eso, Enoc decidió seguir al Señor. ¿Sabe una cosa? Consagración significa apartarse de toda contaminación, apartarse para toda santificación. ¿Cuánto da gloria a Dios? Y sabe una cosa, dice la Biblia, antes de ser traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. ¿Sabe una cosa, iglesia? El mejor testimonio que tú le puedes dejar a tu familia es que ellos un día puedan decir: mi papá, mi mamá caminó con Dios y le agradó. Mi familia un día, mi primo, mi tío caminó con Dios y le agradó. Ese es el mejor legado que tú puedes dejarle a tu familia. Déjame decirte una cosa: todos estos hombres, héroes de la fe de los cuales nos habla Hebreos 11, fueron hombres
iguales que usted, iguales que yo, sujetos a pasiones, con temores, con inseguridades. No quiere decir que ellos, por ser los héroes de la fe, eran hombres con más capacidades. No, las mismas capacidades que usted tiene, que yo tengo, las tuvieron ellos. Pero fueron hombres que hicieron o marcaron la diferencia en medio de la sociedad en que vivían. Oyeron la voz de Dios, creyeron la voz de Dios y obedecieron la voz de Dios. Mira al que está a tu lado y dile: hermano, la clave es oír la voz de Dios, creer la voz de Dios y obedecerla. Colócate sobre tus pies en esta mañana. Dios ha hablado a su pueblo. Dios ha hablado a su pueblo. Dios ha hablado a su pueblo.